Hola, ¿cómo están, querida comunidad de Geriatría con Sentido? Bienvenidos una vez más a este que ya sabes que es tu canal, el cual te va a ayudar a envejecer de manera exitosa, el cual te va a llevar a tener un envejecimiento saludable, a ser una mejor cuidadora, un mejor cuidador, a llevar mejor tu duelo, a entender las dinámicas familiares tan importantes en la persona mayor, todo lo relacionado a la vejez y al envejecimiento. Este es el canal adecuado. Ya me conocen, soy el doctor Álvaro Cruz, soy geriatra, tanatólogo, psicogerontólogo. Muchas gracias a todas las personas que se han estado uniendo, a esas personas que le han dado clic al video, a esas personas que le han dado like, a esas personas que ya se han suscrito al video, que es muy importante que lo hagan. También muchas gracias a todos. Espero que esta información pueda transformarlos de una mejor forma y por supuesto lleven un envejecimiento totalmente saludable. Como ya hemos aquí estado practicando en el canal de Geriatría con Sentido, siempre contamos historias para poder tratar de empatizar un poco más, tratar de aterrizar la información y por supuesto que se la lleven a casa para que puedan reflexionar. Esta historia es de una señora de 69 años de edad, la cual, bueno, acudía rutinariamente a sus controles con médicos y acude conmigo porque, pues bueno, aparentemente, porque así lo decía ella, tenía elevaciones de la presión arterial. Sin embargo, ella decía que pues ella se sentía muy bien, doctor, yo no tengo nada, a mí no me duele nada, yo no me duele la cabeza, yo estoy bien, y ella se sentía excelentemente bien. Pero cada vez que le tomábamos la presión, ya sea en el consultorio, ¿sí? Porque a veces se la tomaba en su casa, no siempre, le tomaban la presión y estaba alta. Le tomábamos la presión y estaba alta y seguía alta. Incluso le decíamos, tiene que tomársela también en su casa. No, doctor, ¿para qué? Si yo estoy bien, yo no tengo nada, bla, bla, bla. Entonces, una vez le dije, a ver, lo va a tener que hacer y yo necesito ver. Entonces, llevaba los controles de su casa y la presión seguía alta. Y le decía, señora, usted es hipertensa. El diagnóstico de hipertensión ya está ahí. Le voy a indicar tales medicamentos, tales recomendaciones. ¿Pero para qué, doctor, si yo no tengo nada? Y seguía con lo mismo. Entonces una vez en mi casa, desafortunadamente, tuvo un pico muy alto de presión. Si la traía alta, hizo un pico. Esa vez tuvo un pico muy alto y empezó con dolores en el pecho. Que le dolía el pecho, que no podía respirar y que sentía la sensación que tenía algo ahí. Tuvo que acudir a urgencias. Afortunadamente no pasó absolutamente nada. Sí, le tuvieron que bajar la presión de manera rápida, urgente, bla, bla. Y a partir de ahí fue cuando entonces la señora empezó a hacer conciencia. Pero una vez que ya ella pues tuvo este evento urgente, que tuvo que incluso ser hospitalizada 2, 3 días para poder que le bajaran la presión arterial. En este video vamos a hablar acerca de la hipertensión arterial en el adulto mayor. Hay un tipo de hipertensión que es más común y que lo voy a comentar ahorita más adelante para que lo tomen en cuenta. Vamos a mencionar la definición, como siempre lo hacemos, factores de riesgo, cuáles son algunas de las recomendaciones actuales prácticas que se pueden llegar a presentar, que se las lleven a casa ustedes y por supuesto de manera muy general también algunos de los medicamentos que podemos utilizar para la presión arterial. Así que vamos directamente con la información. Muy bien, comunidad de Geriatría con Sentido. Entonces, vamos a hablar de la hipertensión arterial en el adulto mayor, que sabemos que es una enfermedad que a muchas personas achacan, que muchas personas la tienen. Ahora, la definición en términos prácticos y sencillos es una elevación precisamente de la presión, fíjense, una elevación de la presión en las paredes de las arterias. Imagínense, por ejemplo, que si tuviéramos nosotros por ejemplo, una manguera, ¿no? Y nosotros hacemos esto para poder que el chorrito de agua llegue más lejos, hacemos así y llega, ¿no? Entonces, cuando se eleva la presión adentro de la manguera, pues el agua sale a presión precisamente. Entonces, eso pasa exactamente igual en el sistema circulatorio de las personas. Cuando hay elevación de la presión arterial,
¿sí? La sangre empieza a pegar, digamos, en las paredes de las arterias y eso empieza a generar un daño muy importante a nivel circulatorio, como si fuera una manguera, como para ponerlo como analogía, ¿no? Ok, ahora, ¿qué es lo que sucede en la persona mayor? ¿Por qué las personas mayores son las que tienen más elevación de la presión arterial? ¿Por qué? Hay algunos cambios que quiero que entiendan. Y que uno de ellos es que como la presión arterial, ¿sí? Prácticamente pues los vasos están muy pequeños, y ese es el primer cambio. Los vasos están pequeños, están duros, están rígidos, es como si fuera un alambre, ¿no? Un alambre que a lo mejor lo puedes doblar, pero está duro. Entonces, cuando el corazón está intentando bombear sangre en esos vasos duros, entonces el corazón lo que tiende a hacer, y ese es el siguiente cambio, aparte de que los vasos están duros, el corazón empieza a crecer. Por eso muchas personas que dicen, adultas mayores que tienen hipertensión, dicen, ay doctor, es que me dijeron que tengo el corazón grande, que tengo un corazón así, ¿no? Entonces ese corazón grande es porque el corazón es un músculo que está haciendo mucho esfuerzo para poder entonces bombear sangre. Y cuando el corazón está así, el corazón empieza a crecer. Bien, el otro es que empieza a haber cambios importantes en el depósito de grasa a nivel cardíaco y a nivel también arterial. Entonces, mientras más grasa esté infiltrándose en los tejidos cardíacos o mientras más grasa se empiece a infiltrar también en las arterias, obviamente pues la sangre no va a pasar, va a haber mucha presión y eso puede elevar la presión arterial. Por eso es muy importante, comunidad, que cada uno de ustedes, además de vigilar su presión, también necesitan vigilar sus niveles de colesterol, sus niveles de triglicéridos. Y el otro que también es importante es que conforme nosotros vamos avanzando en la edad, habitualmente empieza a haber cierto grado de inflamación a nivel corporal. Esta inflamación tiene un término ahí científico que se llama inflammaging y esto tiene que ver con múltiples factores. Entonces, la inflamación, la grasa, los vasos duros, que crece el corazón, todo esto son consecuencia de que entonces hay elevación de la presión, pero que también esto me está ocasionando ya cambios a nivel cardíaco. Y no solamente a nivel cardíaco, hay que recordarlo, porque cuando tenemos elevación de la presión tenemos cambios a nivel precisamente cardíaco, pero también tenemos a nivel cerebral, también tenemos a nivel renal, que son 3 órganos fundamentales que se llegan a afectar cuando un adulto mayor tiene la presión arterial. Bien, ahora, los factores de riesgo, aparte de que las personas mayores, el simple hecho ya de tener cierta edad, genera ciertos cambios, comunidad, por los cuales entonces un adulto mayor tiene la presión alta, pero no solamente la edad. O sea, no porque yo tenga edad de 70, 80, ya voy a ser hipertenso, no. Es un factor de riesgo, pero hay muchos más y que ustedes ya los conocen seguramente, ¿sí? Como el sedentarismo. Esto es fundamental. No saben la cantidad de adultos mayores que veo que no hacen prácticamente nada. Literal, no hacen nada. Y el hecho de no hacer nada genera entonces que empiece a elevarse la presión arterial, porque no estoy haciendo yo una actividad física, ¿sí? Ese es el primero, la edad. Segundo, sedentarismo. Tercero, la obesidad. Toda persona adulto mayor que tenga un sobrepeso u obesidad, hay más riesgo de presión arterial alta, ¿sí? Ya sabemos que el alcohol, ya sabemos que el tabaquismo también son factores de riesgo muy importantes. Y otro que muchas de las veces no lo toman en cuenta, y que esto quiero hacer también un énfasis importante para que ustedes lo entiendan, es que me llegan muchos pacientes a mí y me dicen, doctor, es que tengo la presión alta. Doctor, es que tengo la presión alta, ya estoy tomando 3, 4, ya me cambiaron, ya fui con el cardiólogo, ya fui con el no sé qué, todos los ólogos habidos y por haber. Y mi presión sigue elevada. ¿Y saben cuál es la causa más común de esta situación? Que el paciente tenga estrés, que el paciente tenga ansiedad, que el paciente esté nervioso, nerviosa, que no pueda dormir bien. Y a veces esa parte no la vemos. Como médicos a veces nos decimos, no, pues está la presión alta, pues dale 3, 4 medicamentos para la presión alta y que se los tome. Allá, a ver cómo le va. No.
a veces el aspecto emocional es muy importante, porque si no, entonces no controlo ansiedad y depresión, entonces la presión va a tender a seguir alta y esto pues es obviamente muy importante, es muy importante. Bien, ahora, ¿cuáles son realmente algunos de los síntomas? Porque luego me dicen, doctor, si sabemos entonces que a veces la presión, y por eso le puse así el video, o sea, la presión muchas de las veces no se manifiesta con nada, o sea, yo me siento bien, como la señora del caso que les acabo de mencionar, la señora se sentía bien, pero obviamente nosotros pues sabemos los factores de riesgo y detectamos que la señora tenía la elevación de la presión, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son algunos de los síntomas que se pueden llegar a presentar? Pero habitualmente esta enfermedad es silenciosa, a menos de que se eleve demasiado, como en el caso, que pueda tener dolor de pecho, pero la mayor parte de las veces, comunidad, realmente no hay un síntoma. Por eso es importante que si tú detectaste algún factor de riesgo que acabo de mencionar, pues obviamente tengas mucho cuidado. Bien, ahora, ¿qué síntomas puedo yo generalizar cuando la presión está alta? Fatiga, cansancio, fíjense ustedes, fatiga y cansancio. Yo me puedo sentir fatigado y cansado por 1000 cosas. Entonces, fatiga y cansancio puede ser un síntoma de presión alta. Fíjense ustedes. 2. A veces puede haber dolores de cabeza intensos. Dolores de cabeza a lo mejor en la parte frontal de aquí, o puede haber dolores acá en la parte de la nuca, en la región occipital, por ejemplo. Puede haber zumbido de oído. Doctor, es que siento que me zumba ahí el oído, que traigo algo ahí en los oídos. Puede ser la presión arterial. O siento que me falta el aire, que siento que me palpita el corazón, que tengo una presión en el pecho. Puede ser la presión arterial. Hay que vigilar la presión, ¿sí? Tengo, por ejemplo, mareos, tengo como náusea, etcétera. Puede ser elevación de la presión arterial. Y la otra que les menciono es no sentir absolutamente nada, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta estos factores de riesgo, pero también los síntomas. Y el hecho de no sentir nada, y que quede muy claro esto, comunidad de Geriatría con Sentido, el hecho de yo no sentir nada no quiere decir que no tenga nada, ¿sí? Entonces, si yo tengo ciertos factores, es muy importante que te tomes bien la presión, ya sea en casa o en el consultorio con el médico. Bien, ahora, cuando nosotros tomamos la presión arterial, y por eso es muy importante, y aquí voy a hacer 2 divisiones de manera general, ustedes pueden hacer toma de presión arterial en su casa, sí lo pueden hacer, sí, a primera hora de la mañana, temprano, antes de levantarse de la cama si se puede, que no hayan tomado medicamento, que estén casi levantándose, que no hayan tomado ni agua, ni hayan ido al baño, ni desayunado, nada. Que estén así directitos de la cama, toman su presión y la anotan. Puede ser en la mañana o puede ser en la noche. Anotarla, ¿para qué anotarla? Para que entonces ustedes lleven un registro y ese registro llevarlo con su médico de preferencia, para poder entonces decir, está alta, está baja, está normal, ¿sí? Porque a veces me dicen, doctor, es que me duele la cabeza y tengo náusea y me zumban los oídos, tengo la presión alta. Y ya se la tomó. No, pero creo que es la presión alta. No. Tenemos que tomar la presión para ver si es la presión. Porque esto no quiere decir que si yo tengo dolor de cabeza, náuseas, va a ser siempre la presión. Pueden ser otras cosas, ¿sí? Y la otra es tomarla, obviamente, en el consultorio con tu médico de preferencia, con tu médico geriatra de preferencia, ¿sí? Y la técnica de la presión, pues también es importante, ¿sí? Hay una hipertensión, que incluso se los iba yo a mencionar, que se llama la hipertensión de bata blanca. La hipertensión de bata blanca quiere decir que cuando cada uno de ustedes va con su médico y pues se estresan, se ponen nerviosas, ¿qué me van a decir? No sé qué va a pasar, y se les eleva la presión, ¿sí? Entonces, eso se llama hipertensión de bata blanca. Vienen conmigo, se la tomo, le digo, ¿sabe qué? Mejor tómesela en su casa y después me la trae, ¿sí? Bien, eso es importante. Ahora, ¿cuál es la técnica
de la toma de la presión arterial, porque eso es fundamental, ¿sí? Bien, la toma de la presión arterial es, primeramente tengo que estar tranquila, tengo que estar en reposo sentada, a lo mejor unos 10 minutos, 5 o 10 minutos aproximadamente. No debe haber tomado ni café, ni alcohol, ni nada por el estilo, obviamente, ¿sí? Entonces pongo mi brazo prácticamente pues a la altura de mi pecho, ¿sí? de mi corazón prácticamente. El manguito que ponen acá debe estar un poquito arriba del codo, ¿sí? No debe estar muy apretado y se toma la presión arterial. De preferencia, no debemos estar hablando cuando nos están tomando la presión arterial, estar tranquilos y listo. Esa es más o menos una técnica que ustedes pueden utilizar. Obviamente el médico en el consultorio la va a aplicar, pero si ustedes tienen a alguien que les tome la presión en su casa, deberían de aplicar esta técnica que acabo de mencionar de una manera práctica y sencilla. Bien, ahora, es importante determinar que existe la hipertensión de bata blanca, ¿sí? Y que también existe la hipertensión sistólica aislada. Esa anótenla ahí. Hipertensión sistólica aislada. ¿Qué quiere decir eso, doctor? La hipertensión sistólica aislada es la hipertensión más común, el tipo de hipertensión más común en la persona mayor. O sea, la presión de arriba, vamos a poner que tenemos 130-80. 130 es la sistólica y 80 es la diastólica. Esta se llama hipertensión sistólica aislada, o sea, la de arriba empieza a elevarse, sobre todo por los cambios que acabo de mencionar al principio. Hay mucha rigidez de las arterias y cuando hay mucha rigidez de las arterias, entonces viene la parte de la hipertensión sistólica aislada. Bien, en el siguiente bloque, lo voy a tener que poner en el pizarrón, voy a mencionar acerca de cuáles son los niveles que debes de tener de presión arterial, ¿sí? Cuáles son las medidas preventivas y algo sobre el tratamiento farmacológico. Muy bien, entonces vamos a ver más o menos qué niveles de presión podemos tener nosotros. Realmente hay muchas clasificaciones, son un poco difíciles de entender, a veces son una y luego la otra. Entonces vamos a hablar de la general y lo más práctico. Si nosotros somos adultos mayores que somos más funcionales, que a lo mejor no tenemos tanto deterioro, no tenemos algún trastorno cognitivo, no tomamos mucho medicamento, no tenemos muchas enfermedades, este tipo de pacientes habitualmente tienen un promedio. El promedio es de 130-50. Puede variar un poquito, 130-50, 130-80, más o menos. Sin embargo, el promedio es 130-50, ¿sí? Ok. En pacientes frágiles, esto quiere decir que a lo mejor son pacientes más deteriorados físicamente, que a lo mejor tengan más enfermedades, que estén tomando mucho medicamento, que a lo mejor están utilizando silla de ruedas, no sé. El promedio de presión va a ser un poco más alto y eso es normal en este tipo de pacientes. Habitualmente el promedio está en 150-90 y sigue siendo normal. Entonces, en pacientes más sanos, 130-50 como promedio, y en pacientes más deteriorados, 150-90 y sigue siendo normal. Ahora, realmente en el aspecto preventivo y lo que siempre nos han dicho es, bueno, el aspecto del ejercicio y el aspecto de la nutrición. En hipertensión arterial hay un tipo de, digamos, de plan alimenticio que se llama la dieta DASH, así se llama. Esta dieta DASH tiene ciertas características importantes. Obviamente, pues yo no soy nutriólogo, solamente les voy a dar algunas de las características más importantes de este plan alimenticio para que ustedes se la lleven a casa y obviamente si quieren saber más de esto, pues por supuesto con un nutriólogo. Pero en términos generales, la dieta DASH es principalmente baja en sodio, ¿sí? Y aquí voy a hacer un paréntesis importante. Fíjense lo que dice ahí, dice baja en sodio, no dice quitar el sodio por completo, porque se ha demostrado que en aquellos adultos mayores que llegan a omitir por completo el sodio dentro de su dieta o de su plan alimenticio, no les va tan bien. Entonces se tiene que hacer una disminución de la cantidad de sal que se consume al día. Pero además de eso, como ya sabemos, también tenemos que tener un plan alimenticio, una dieta baja en grasas,
Una dieta alta en fibra, ¿sí? También en frutas, pero también en verduras, que obviamente esto hace también que la hipertensión se llegue a controlar mejor sin medicamento. Y también mencionan en algunas revisiones de la dieta DASH que debemos de tener una dieta alta en calcio, en potasio, en magnesio, por supuesto, para poder complementar a lo demás. Entonces, si vamos a enfocarnos en un plan alimenticio en hipertensión arterial, tiene que ser orientado a la dieta DASH. Bien, y como siempre nos lo dicen, cada vez que vamos con el doctor en la televisión, en internet, en un video, en donde sea, siempre nos van a decir, hay que hacer ejercicio. Y eso es importante. Ahora, ¿qué tipo de ejercicio es el que está recomendado realmente en personas con hipertensión arterial? Pues obviamente es la caminata, aproximadamente 150 minutos puede ser a la semana o 30 minutos al día, bailar, natación, hacer un poco de aeróbics, subir un poco de escalones, etc. Hay una gran cantidad de ejercicio que nosotros podemos hacer que nos puede beneficiar para nosotros tener una mejor presión arterial. De una vez yo se los digo, si ustedes hacen todo esto, ¿sí?, prácticamente ustedes van a omitir más de la mitad de los medicamentos que ustedes estén utilizando. Por eso yo fomento siempre mucho esto y siempre me tomo de la mano con rehabilitadores para el ejercicio, pero también con nutriólogos y nutriólogas para que me apoyen con todos ustedes y así ser un equipo y por supuesto que a ustedes les vaya mejor. En el siguiente bloque voy a comentar de manera rápida y simplificada cuáles son aquellos medicamentos o grupos de medicamentos que se pueden utilizar para la presión arterial en el paciente adulto mayor. Muy bien, comunidad de Geriatría con Sentido. Entonces, ya abarcamos prácticamente todos los aspectos más importantes acerca de la presión arterial. Hasta aquí, hasta este punto, si tú tienes alguna duda acerca de la definición, de los factores de riesgo, a lo mejor de las medidas preventivas, cómo te ha ido a ti si tú eres una paciente hipertensa, qué tratamiento estás recibiendo, ¿sí?, qué medicamento estás recibiendo, a lo mejor si tienes una hipertensión de otro tipo, coméntamelo aquí, quiero saber tu historia para saber qué ha pasado con todos ustedes. De una manera rápida y sencilla, ahora voy a comentar acerca de qué medicamentos son los que tenemos disponibles. Hay una gran cantidad de medicamentos ahora, son bastantísimos, pero voy a comentarlos de manera rápida. Ahora, antes de eso, ¿qué paciente necesita el tratamiento farmacológico para la presión arterial? Sobre todo aquellos pacientes que tienen elevación de la presión en casa o aquellos pacientes que en más de 3 ocasiones acuden al consultorio y la presión sigue elevada y elevada y elevada y elevada y no se baja con absolutamente nada. O aquellos pacientes que tengan diabetes y que tengan a lo mejor una enfermedad renal crónica, que tengan enfermedades pulmonares y que tengan hipertensión ya diagnosticada, pues obviamente necesitan un tratamiento farmacológico, además de las medidas preventivas. Bien, ahora, ¿qué medicamentos tenemos a la disposición? Tenemos los famosos diuréticos, de los más conocidos a nivel internacional, pues puede estar, por ejemplo, la hidroclorotiazida y la clortalidona, la indapamida, etcétera, que estos medicamentos ayudan bastante bien para bajar la presión arterial. Tenemos los bloqueadores de los canales de calcio, tenemos el lercanidipino, tenemos el amlodipino, tenemos el nifedipino, que son medicamentos conocidos que también son una herramienta fundamental para bajar la presión arterial en adultos mayores. Tenemos unos medicamentos que se llaman inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, así se llaman, y que bueno, pues también nos pueden ayudar, por ejemplo, como el enalapril, el lisinopril, ¿sí?, por ejemplo el captopril. Todos estos medicamentos ayudan también muchísimo. Y los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2. Ahora hay muchísimos, como por ejemplo el losartán, el telmisartán, el candesartán, el olmesartán, el valsartán, una gran cantidad de medicamentos. De hecho, coméntame aquí cuál de estos medicamentos es el que estás utilizando y qué dosis estás utilizando y cómo ha estado tu presión últimamente.
Muy bien, pues comunidad de Geriatría con Sentido, espero que esta valiosa información te haya servido para así controlar mejor tu presión arterial y conocer acerca de esto y conocer acerca más de cómo la hipertensión cambia con el envejecimiento. Gracias a todas las personas que se han suscrito, ahí denle la campanita y por favor, como ya saben que es muy importante, deja tu historia para que toda la gran comunidad que ya hemos formado sigamos aprendiendo. Si quieren ustedes una asesoría personalizada, por favor comunícate a Facebook, a Instagram o a WhatsApp. Te vamos a decir qué es lo que tienes que hacer para poder acceder a una asesoría personalizada conmigo. Muchas gracias, comunidad. También les voy a dejar aquí todas las redes sociales para que también puedan unirse. Yo soy el doctor Álvaro Cruz, soy geriatra, tanatólogo y psicogerontólogo y recuerda que tu envejecimiento saludable es mi propósito de vida y tu salud es mi misión. Nos vemos muy pronto y hasta la próxima.